PNL y lenguaje corporal, NLP en Body Language. Aprende a leer, influir y analizar a las personas utilizando el lenguaje corporal, la comunicación persuasiva y la escucha activa. Introducción. Enhorabuena por haber descargado este libro. En los siguientes capítulos se hablará de cómo la comunicación eficaz es crucial para el éxito en muchos ámbitos de la vida y es un activo indispensable en el ámbito profesional. Pero esto implica mucho más que saber qué decir o ser elocuente. Implica el uso de habilidades de comunicación verbales, no verbales y escritas. Los que dominan esta habilidad disfrutan de menos estrés porque la comunicación eficaz disminuye las fricciones y los enfrentamientos derivados de los malos entendidos. Además, disminuye la aparición de errores debido a una mala comunicación. Este libro examina las técnicas que ayudan a mejorar la comunicación en general, dotándote de medios para expresar las ideas con mayor claridad. Aunque hablaremos de la comunicación verbal, no verbal y escrita, también veremos cómo todos estos elementos se unen como las pinturas en la paleta de un pintor para transmitir un cuadro completo que incluye no solo lo que dices, sino cómo lo dices y lo que quieres decir. Esto incluye lo que dices a través de la comunicación no verbal, como las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Tanto si eres dueño de tu propia empresa, como si eres líder de un equipo o diriges una organización sin ánimo de lucro, para ser un comunicador eficaz, deberás dominar las 3 formas de comunicación para ayudar a motivar a las personas que tienes a tu cargo. Las técnicas que se exponen en este libro te ayudarán a conseguirlo gracias a sus consejos prácticos y ejemplos, e incluso a la forma de desarrollar la apertura de miras, la empatía y el respeto en tu comunicación. Hay muchos libros sobre este tema en el mercado. Gracias de nuevo por elegir este. Se ha hecho todo lo posible para que contenga la mayor cantidad de información útil posible. Capítulo 1. El papel de la comunicación en las habilidades blandas y las técnicas para mejorarlas. Para entender la comunicación eficaz en relación con las habilidades blandas, definamos primero las habilidades duras y establezcamos el contraste entre ellas y las habilidades blandas. Las habilidades duras son habilidades específicas y medibles que se aprenden. Suelen requerir la lógica del hemisferio izquierdo del cerebro y conllevan reglas que permanecen inalterables independientemente del lugar en el que se trabaje. Estas habilidades son específicas y pueden definirse en tu carta de presentación cuando intentas venderte para un trabajo u otra oportunidad. Por ejemplo, el dominio del español o la obtención de un determinado título o certificado se consideran habilidades duras. En cambio, las habilidades blandas no son tan cuantificables porque se refieren más a las habilidades interpersonales. Estas habilidades implican reglas que cambian en función de la cultura y las expectativas de la empresa que suelen estar relacionadas con el pensamiento del hemisferio derecho del cerebro formado en el centro emocional. Incluyen cosas como llevarse bien con los demás, el código de comportamiento habitual dentro de tu profesión y participar en la toma y daca de la charla y la escucha. Por ejemplo, el trabajo en equipo se considera una habilidad blanda porque requiere escuchar a los demás miembros del equipo y respetar su forma de trabajar, aunque difiera de la suya. Este aspecto interpersonal de trabajo en equipo es la comunicación en la práctica. De hecho, la comunicación en sí misma se considera una habilidad blanda y es el primer elemento necesario para el resto de las habilidades blandas deseadas en el lugar de trabajo, tanto para las habilidades verbales como para las escritas. Aunque la comunicación se considera una habilidad blanda, también se considera vital porque es necesaria para establecer relaciones con quienes están por encima o por debajo de ti en la cadena de responsabilidad. Por ejemplo, una buena comunicación puede influir en tu rendimiento para mejor cuando mantienes regularmente una conversación con tu jefe porque a través de esa interacción queda claro lo que espera. Por tu parte, cuando se trate de un proyecto, aprende a expresar claramente quién, qué, dónde, cuándo y por qué y cómo, y te convertirás en un activo valioso. Da el ejemplo. Si tu función es la de gestor, invita a un flujo constante de comunicación por parte de tu equipo dando el ejemplo. Saluda a la gente cuando la veas por la mañana y establece el tono del día. Hazles preguntas, anímales a compartir ideas y dales libertad para expresar sus sentimientos. Mantén la puerta de tu oficina abierta cuando sea posible
O simplemente haz saber a tus empleados que son bienvenidos a llamar a tu puerta en cualquier momento. Tomar medidas como esta crea un entorno favorable a la comunicación. Cultiva la comunicación significativa con regularidad. Haz de la comunicación significativa un hábito regular. Cultiva el hábito. No esperes a las revisiones anuales para decirle a alguien lo que ha hecho bien o las áreas que necesita mejorar. En su lugar, habla con la gente sobre cómo lo está haciendo al menos una vez al mes. Esto no solo le permite comprender su perspectiva y lo que debe cambiar, sino también les da la oportunidad de contarte lo que piensan y experimentan. Fomenta la interacción social. Fomenta también un ambiente de interacción social, animando a los empleados a comer fuera de sus mesas durante la hora del almuerzo. Esto da a la gente la oportunidad de comunicarse y establecer relaciones con sus compañeros de trabajo mientras comparten una comida lejos de sus exigencias de su escritorio o puesto de trabajo. Trabajo en equipo. La comunicación sienta las bases de un buen trabajo en equipo que aporta la solidaridad necesaria para el éxito de una empresa. Crea un sentimiento de unidad cuando las personas fusionan sus diversas habilidades y trabajan hacia un objetivo común. Esto a su vez genera una colaboración entre los compañeros que refuerza la calidad del trabajo realizado. En general, los empresarios valoran a los jugadores de equipo porque contribuyen a fomentar un entorno de trabajo receptivo y agradable, lo que se traduce en empleados satisfechos y menos rotación de personal. Además, también repercute en el futuro, ya que crea una atmósfera que atrae a nuevos talentos bien cualificados. Ser un buen miembro del equipo significa ser capaz de comunicar claramente tus ideas con el grupo. Debes ser capaz de transmitir información por teléfono, correo electrónico y en persona. Esfuérzate por mantener siempre un tono profesional pero amable. Tanto la comunicación verbal como la no verbal son importantes cuando se trabaja con un grupo en persona. Genera buena voluntad. ¿Cómo puedes fomentar el trabajo en equipo en el lugar de trabajo? Comunica claramente tus ideas al equipo con un tono amable pero profesional. Pero tanto la comunicación verbal como la no verbal son importantes, así que practica ser un oyente activo. Junto con esto, haz lo que puedas para generar una auténtica buena voluntad. Cuando tengas la oportunidad, ayuda a un compañero de trabajo cuando veas que lo necesite. Ofrécete a cubrirles si tienen una cita con el médico, una emergencia familiar o si están de vacaciones. Siempre es bueno saber que alguien te cubre la espalda. Adaptabilidad. Hoy en día las cosas cambian constantemente creando nuevos retos, por lo que es importante ser flexible. Cuando las cosas no salen como se planea, en lugar de enfadarse o ponerse de mal humor o señalar a alguien con el dedo acusador, es importante adaptarse y trabajar para encontrar una solución alternativa. Míralo como una nueva oportunidad para dejar brillar tu lado creativo con la capacidad de adaptarte y reevaluar. Al igual que la comunicación sienta las bases del trabajo en equipo, el trabajo en equipo sienta las bases de la adaptabilidad, ya que el equipo aprende a ser flexible y a trabajar juntos para encontrar alternativas. Los empresarios buscan empleados que sean flexibles y puedan adaptarse porque tienen el potencial de ser solucionadores de problemas, un activo valioso en cualquier empresa. Cuando se enfrenta a una dificultad, una persona adaptable acepta nuevos retos a corto plazo. Tiene la mente abierta a nuevas estrategias e ideas. Improvisa, mantiene una actitud positiva. Persiste, ve el panorama general, mantiene la calma, trabaja con prioridades cambiantes. Sé un ejemplo. Desafíate a ti mismo para estar preparado para adoptar el cambio cuando sea necesario. Considera la posibilidad de formarte en la política o el procedimiento que hay que renovar y proponte impartir un taller para transmitir lo que aprendes a tus compañeros de trabajo. Resolución de problemas. La solución de problemas es una rama de la adaptabilidad y es una atractiva habilidad blanda que los empleadores valoran. Cuando las cosas van mal, en lugar de quejarse o echar la culpa, los solucionadores de problemas buscan una forma de resolver el problema. Al igual que la adaptabilidad y el trabajo en equipo, la resolución de problemas requiere comunicación. No solo hará que se fijen en ti, sino que puede convertirte en alguien de quien la empresa aprende a depender para sortear retos inesperados. Piensa antes de reaccionar. Para desarrollar esta habilidad, cuando surja un problema, entrénate para pensarlo bien antes de reaccionar. Considera las posibles soluciones y aprende a acercarte a tu jefe con una solución en lugar de un problema.
Observación crítica. La información en sí misma no significa mucho si no se sabe descifrar. En el caso de esta habilidad blanda, en lugar de dar a tu jefe una hoja de cálculo llena de información, entrégale un resumen de esa información con los temas clave resaltados, junto con sugerencias sobre los posibles pasos a seguir. Esta habilidad blanda puede practicarse y perfeccionarse y aportar una nueva perspectiva y soluciones innatas. Aprende lo que ves y utilízalo. Para convertirse en un observador crítico, hay que ser capaz de escudriñar los datos y ponerlos en práctica. Más allá de las tablas y las hojas de cálculo, esto incluye también la observación de cómo responden las personas a la información. Busca patrones de comportamiento y reacciones a la información, aprende de lo que ves y utilízalo. Para convertirse en un observador crítico, hay que ser capaz de escudriñar los datos y ponerlos en práctica. Más allá de las tablas y las hojas de cálculo, esto incluye también la observación de cómo responden las personas a la información. Busca patrones de comportamiento y reacciones a la información y lo que aprendas puedes darte una mejor comprensión de aspectos vitales para mejorar las operaciones de la empresa. Resolución de conflictos. Los conflictos son una realidad no deseada en el lugar de trabajo. Algunos tipos de conflicto en el lugar de trabajo se reconocen rápidamente, pero otros pueden no ser tan fáciles de detectar. El conflicto puede ser algo aparentemente pequeño pero irritante, como las actitudes negativas que a la larga pueden llevar a las personas a enfrentarse entre sí. A menudo el conflicto tiene un lugar en el nivel superior y requiere algún tipo de intervención, pero en realidad cualquier cosa que moleste o interrumpa la oficina, afecte negativamente a la producción o suponga un riesgo para otros empleados, debe ser abordada. El grado de tolerancia ante una situación antes de abordar el conflicto varía por diversas razones. Un directivo puede considerar que no es necesario intervenir por un intercambio menor de palabras entre empleados, a no ser que el problema se convierta en un incidente diario o se extienda más allá de los empleados iniciales implicados. Sin embargo, si un empleado amenaza a otro, debería actuar de inmediato. Habilidades de resolución de conflictos. Ser capaz de tratar los conflictos de forma constructiva y resolver las disputas entre las personas requiere comunicación y demuestra madurez. Requiere una persona que comprenda el problema. Es alguien que tiene en cuenta los dos lados de la cuestión. Reconoce que hay un problema. Reconocer las preocupaciones y frustraciones es un gran paso para resolver el conflicto. Es paciente. Alguien que se toma el tiempo necesario para evaluar toda la información. Evita tácticas como la intimidación y el acoso. Estas tácticas pueden hacer que el problema se detenga durante un tiempo, pero no son una solución a largo plazo y pueden empeorar las cosas. Ignorar los desacuerdos en el trabajo nunca es la solución. Por el contrario, hay que abordarlos directamente pero con cuidado. Quienes asumen el papel de mediadores deben permitir que ambas partes expresen sus quejas en un entorno libre de juicios en el que puedan trabajar juntos para encontrar una solución. Liderazgo. Aunque se pueden tomar clases para ayudar a perfeccionar las habilidades de liderazgo, realmente es una habilidad blanda que se encuentra en aquellos que tienen una confianza natural innata y una visión clara. A través de la comunicación y el ejemplo, estas personas pueden ayudar a animar a sus compañeros de trabajo e inspirarlos para que se sumen a las ideas y nuevas políticas de la dirección. Sin embargo, el liderazgo consiste más bien en ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Demostrar las habilidades de liderazgo de esta manera puede conducir a nuevas oportunidades e incluso puede conducir a un aumento o promoción. Una forma de entrar en un papel de liderazgo con potencial de futuro es aceptar un puesto de supervisor de prácticas. No solo te dará la oportunidad de dirigir personas, sino que te proporcionará experiencia práctica para aprender a motivar a un equipo. Entre las cualidades de liderazgo en las que hay que trabajar se encuentran la capacidad de comunicar. Los líderes deben ser buenos comunicadores que puedan explicar claramente a sus empleados las tareas específicas, los trabajos, los objetivos y otra información necesaria. Esto incluye dar a los empleados información valiosa sobre cómo lo están haciendo sin microgestión. En general, la comunicación en un papel de liderazgo incluye conversaciones individuales, reuniones departamentales y conversaciones con todo el personal, hablar por teléfono y comunicarse por correo electrónico.
Pero aquí también una gran parte de la comunicación es escuchar. El flujo de comunicación debe ir en ambas direcciones entre los líderes y su equipo o personal, así que asegúrate de estar regularmente disponible para las conversaciones con los empleados. Motivar. Los líderes inspiran a sus trabajadores para que vayan más allá de lo que se espera. Para ello, deben aprender qué es lo que mejor funciona para motivar a su equipo con el fin de fomentar tanto el deseo como la productividad. A menudo esto se puede conseguir con recompensas que animen y fomenten la autoestima, o presentando a los empleados nuevas responsabilidades para que crezca su interés por la empresa. Delegar. Los líderes que se encargan de demasiadas cosas por hacer se empantanarán y tendrán dificultades para conseguir nada. Como resultado, no están liderando realmente. Un líder fuerte aprende a reconocer las habilidades de sus empleados y luego delega asignando responsabilidades basadas en esas habilidades. Esto libera el tiempo necesario para otras tareas importantes y todo el trabajo se realiza. Básicamente se puede ser el mejor en lo que se hace, pero si se carece de habilidades blandas, en realidad se están limitando las probabilidades de lo que se puede lograr en la carrera. La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos realizó una investigación y descubrió que los empleados tienen más interés en las habilidades sociales que en las técnicas. Eso significa que las habilidades interpersonales son vitales si quieres salir adelante, y la comunicación está en el centro de todo ello. Capítulo 2. Técnicas para aprender a ser un oyente activo. En el capítulo anterior, establecimos que ser oyente activo es una parte importante de la comunicación efectiva, y es una habilidad beneficiosa para emplear en numerosos tipos de situaciones, desde las interacciones uno a uno hasta las reuniones y talleres, o incluso cuando se aborda un conflicto. Pero, ¿qué significa realmente ser activo cuando se trata de escuchar? La definición de la palabra activo es participar o involucrarse en una esfera o actividad particular. En este caso, la actividad es escuchar. Significa que una persona se implica no solo en oír, sino en prestar atención a las palabras y aprender a utilizarlas para sacar otra información importante que de otro modo podría quedar sin compartir con la otra persona o grupo. Al igual que la resolución de problemas y la observación crítica, la escucha activa se considera otra de las habilidades interpersonales blandas que valoran los empleadores. Al igual que la resolución de problemas y la observación crítica, la escucha activa se considera otra de las habilidades interpersonales blandas que valoran los empleadores, porque como jefe de equipo o gestor, es difícil identificar lo que realmente piensan los empleados, lo que les preocupa o cómo ayudarles si no se les sabe escuchar. Cuando se practica la escucha activa, debemos dejar de lado nuestros propios pensamientos, por no hablar de los teléfonos móviles y otras distracciones, y hacer un esfuerzo centrado para entender el punto de vista de la otra persona. Mientras escuchamos y aprendemos lo que la persona siente sobre el tema que se está tratando, debemos practicar la sintonía con las emociones y preocupaciones subyacentes que se reflejan en sus palabras. Recuerda que el propósito de la escucha activa es obtener realmente más información pertinente. Para lograrlo, hace falta algo más que nuestros oídos. El lenguaje corporal implica a todo nuestro ser, por lo que, además de escuchar los oídos, también es importante mantener el contacto visual. De hecho, el contacto visual demuestra que eres un buen oyente y puede crear una conexión y confianza entre tú y la persona que habla. Además, como oyente activo, tu postura reflejará tu interés con movimientos que muestren que estás comprometido, como inclinarte ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras estás sentado. Otras señales de lenguaje corporal que denotan una escucha activa pueden consistir en una ligera inclinación de la cabeza hacia un lado o apoyar la cabeza en una mano. Además de las manifestaciones físicas de ser un oyente activo, también hay un aspecto verbal. Un oyente activo debe hacer preguntas cortas y hacer un comentario aquí y allá cuando sea necesario. Estas señales verbales pueden ayudar a animar a la persona que habla a articular sus pensamientos y le asegura que tú estás comprometido, que realmente escuchas y que crees que lo que tiene que decir es importante. La escucha activa contrasta claramente con la forma en que normalmente escuchamos durante las conversaciones cotidianas, en las que a menudo solo prestamos la mitad de nuestra atención a lo que se dice porque estamos más centrados en lo que queremos decir a continuación. La escucha activa en el lugar de trabajo significa centrarse en la persona que habla
y mientras escucha, pedir cosas como aclaraciones o más detalles si es necesario, pero por lo demás es importante esperar a que termine. Escuchar de esta manera refleja interés, disposición para ayudar o resolver problemas, una mentalidad de jugador de equipo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a medida que se aprende a ser un oyente activo, no se debe caer en la trampa de dar consejos en una situación en la que el asesoramiento es el curso de acción apropiado. Técnicas de escucha activa. Este componente activo puede lograrse a través de una serie de técnicas que pueden desarrollar sus habilidades de escucha. Entre ellas, crear confianza y establecer un vínculo. Un líder admite que no tiene todas las respuestas. Como oyente activo, se toma tiempo para escuchar las ideas, los comentarios y las opiniones de las personas a su cargo. Mientras escuchan, no interrumpen, sino que permanecen en el momento, salvo para aclarar lo que dicen. Luego, utilizan ese conocimiento para ayudar en las decisiones y estrategias que desarrollan en adelante. Cuando uno se toma el tiempo de escuchar realmente de esta manera, se genera confianza, una devoción leal y un compromiso que establece un vínculo. Parafrasea lo que se dice para aclarar la comunicación. A menudo la gente oye lo que espera oír debido a sus propios prejuicios, expectativas y estereotipos. Al practicar la escucha activa, el parafraseo es una herramienta que utiliza palabras diferentes para reflejar lo que se ha dicho. Cuando la persona que habla deja de hablar y mira al oyente como si supiera una respuesta, este resume lo que ha oído utilizando palabras diferentes. Se trata de un método para aclarar lo que se ha dicho. Al hacerlo, es importante no introducir tus propios prejuicios o ideas y no cuestionar la forma de pensar del orador, cómo se siente o sus acciones. Hay que resistir la tentación de hacer preguntas a no ser que se pidan aclaraciones o se amplíen los detalles de lo que se ha compartido. Al repetir la versión parafraseada de lo que hemos oído, ofrece al orador la oportunidad de corregir cualquier malentendido. A menudo, esta técnica nos ayuda a ver que hemos entendido mal el significado del orador porque hemos atribuido nuestro propio significado a lo que se ha dicho. Esta técnica requiere práctica si queremos que el intercambio sea natural. Antes de empezar a utilizarla en el trabajo, practica la paráfrasis con personas que conozcas para evitar parecer forzado o condescendiente en una situación del mundo real. Aunque requiere un poco de trabajo, el aprendizaje de una habilidad blanda se consigue con la práctica y la comprensión y se convierte en un activo valioso en tu currículum. Uso de señales no verbales para demostrar que se está escuchando. Aunque escuchar activamente significa prestar toda la atención a la persona que habla, es igual de importante que la persona que habla perciba que el oyente esté escuchando activamente. Ya hemos hablado de la importancia del lenguaje corporal a la hora de escuchar, y el uso de señales no verbales es en realidad una técnica utilizada para transmitir interés por lo que el orador tiene que decir. Y el uso de señales no verbales es en realidad una técnica utilizada para transmitir interés por lo que el orador tiene que decir. Esto incluye mantener el contacto visual, inclinarse hacia adelante, asentir con la cabeza, sonreír y reflejar. El reflejo es la copia automática de las expresiones faciales utilizadas por el orador. Estas expresiones denotan simpatía y empatía en circunstancias más emocionales. Sin embargo, el reflejo no debe ser forzado, sino automático, ya que de lo contrario el oyente puede parecer poco sincero. Las señales visuales genuinas pueden ayudar a la persona que habla a relajarse. Como resultado, se anima a comunicarse sin dificultad de forma abierta y honesta. Uso de afirmaciones verbales breves. Del mismo modo que las señales no verbales muestran que se está escuchando, se pueden utilizar breves afirmaciones verbales como sí, claro, ya veo, entiendo, lo sé o gracias, para dar al interlocutor la confianza que necesita para continuar. Haz preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no tienen una respuesta fija. No hay una respuesta correcta o incorrecta y no suelen generar respuestas de una sola palabra a las preguntas cerradas. En cambio, anima a la persona a dirigir la dirección de la conversación con su respuesta, lo que invita a una conversación más abierta porque le das la sensación de que es seguro expresarse y establece un sentimiento de colaboración en la conversación. Estas preguntas deben ser relativas a la conversación con la esperanza de que no solo ayuden a la persona a identificar las áreas problemáticas, sino que también la motiven a hacer cambios para corregir el problema.
Cuando hagas preguntas, asegúrate de dar a la persona el tiempo suficiente para responder y ten cuidado de no hacer una serie de preguntas a la vez o la persona empezará a sentir que le están interrogando. Recuerda que se trata de escuchar activamente y sacar información que normalmente no se comparte. Pide aclaraciones haciendo preguntas concretas. La aclaración desempeña un papel importante en cualquier comunicación y es una parte natural del proceso de escucha activa. Para aclarar como oyente activo, el oyente ofrece el significado esencial tal y como lo ha entendido de vuelta al hablante. Esta táctica garantiza que las percepciones y la comprensión del oyente son correctas, o bien ofrece la oportunidad de resolver cualquier confusión o malentendido. La escucha activa es una habilidad blanda que demuestra tanto respeto como comprensión y que puede ir en ambas direcciones. Si te encuentras en la situación en la que te hacen las preguntas, la escucha activa te permite obtener información y comprender el punto de vista de la otra persona. Sin embargo, no siempre es fácil, así que recuerda que no te beneficia en absoluto atacar a la persona que habla o menospreciarla de alguna manera. En cambio, tu papel debe ser, sé franco, abierto y honesto en tus respuestas. Expón tus opiniones con respeto. Trata a la otra persona como crees que querría ser tratada. La escucha activa va mucho más allá de quedarse callado y prestar toda la atención a alguien. Implica estar atento a múltiples niveles, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el estado de ánimo y sus tendencias interactivas naturales. Mientras haces todo eso, también tienes que escuchar con toda tu atención. Es mucha concentración para asimilar todo a la vez, pero con la práctica ofrece una imagen más completa. Empieza a utilizar las técnicas de escucha activas hoy mismo para convertirte en un mejor comunicador. Si sabes que tienes malos hábitos de escucha, y mucha gente los tiene, te llevará tiempo perfeccionar tus habilidades de escucha. Los viejos hábitos no son fáciles de romper, pero con la práctica se puede conseguir. Escucha con determinación. Recuerda que tu objetivo es escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Si tienes problemas con esto, repite mentalmente lo que la gente dice mientras habla y poco a poco desarrollarás mejores habilidades para escuchar. Aprende también a hacer preguntas, practica a reflejar las expresiones faciales y a parafrasear lo que crees que se ha dicho. Practicar estas técnicas les ayudará a ser más naturales cuando la situación lo requiera. Y convertirse en un mejor comunicador mejorará su proactividad en el trabajo y ayudará a desarrollar mejores relaciones. Reúne a un grupo para practicar la escucha activa con ejercicios como el siguiente. Puede resultar divertido, pero la verdad es que verás lo que hay que trabajar. Divide tu grupo en dos, A y B. Haz que el grupo B espere fuera de la sala. Dile a los A que cuando los B entren en la sala, escuchen a su compañero. Pero cada vez que su compañero diga algo que les haga querer hacer una pregunta o pensar en otras cosas, deben levantar la mano durante 5 segundos y luego bajarla. Aclarar que esto es todo lo que pueden hacer durante toda la conversación. Aparte de eso, no se les permite interactuar con B de ninguna manera, sino que deben permanecer en silencio. Lo único que deben hacer es levantar la mano según la regla preestablecida. Mientras los Bs estén afuera, se les debe indicar que cuando vuelvan a la sala, hablen con los As sobre algo de interés que haya ocurrido en los últimos 6 meses. Puede ser una experiencia, un pasatiempo, la celebración de su último cumpleaños, cualquier cosa, siempre que sea positiva. Tienen 3 minutos para contar su historia. Haz que los B vuelvan a la sala. Pon en marcha el temporizador de 3 minutos y diles que empiecen a hablar. Cuando se hayan agotado los 3 minutos, pregunta a los del grupo B cómo se han sentido al hablar con los As. En general, es probable que mencionen cosas como no se sintieron escuchados o que perdieron el hilo de sus pensamientos porque estaba claro que no le estaban escuchando. Si quieres, puedes repetirlo pero permitiendo que los As interactúen. De este modo, se verá un claro contraste entre las 2 sesiones. Este es un ejercicio divertido que no lleva mucho tiempo. Es sencillo y no requiere materiales especiales. Tras el ejercicio, habla con el grupo sobre la potencia de la escucha activa. Discute cómo se sintieron y qué aprendieron. Capítulo 3. Técnicas para mejorar la comunicación no verbal. Las personas interactúan entre sí en el trabajo durante todo el día. Al hacerlo,
utilizan tanto la comunicación verbal como la no verbal, pero lo que mucha gente no sabe es que la forma que las personas transmiten los mensajes no verbales puede ser tan importante como lo que dicen verbalmente. Una estadística comúnmente citada sugiere que el 93% de nuestra comunicación diaria no es verbal. Los aspectos no verbales de la comunicación incluyen los gestos, el contacto visual, las expresiones faciales e incluso la postura y la apariencia general. Otros aspectos de la comunicación no verbal son el tono de voz, el acento, la rapidez con la que se habla y otras cosas por el estilo. Ya has oído el viejo adagio, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso se aplica claramente cuando se habla de la importancia de la comunicación no verbal. Por ejemplo, si alguien te dice, aprecio cómo ofreces de buena gana una mano de ayuda cuando ves una necesidad, y lo dices manteniendo el contacto visual con una sonrisa y un tono amable, lo más probable es que lo consideres un cumplido. Sin embargo, si dicen las mismas palabras utilizando inflexiones burlonas mientras ponen los ojos en blanco, fruncen el ceño y sacuden la cabeza, está claro que están siendo sarcásticos y críticos. El mensaje verbal es el mismo, pero la comunicación no verbal cambia el significado. Elementos de la comunicación no verbal. Contacto visual. Es bien sabido que el contacto visual es un aspecto importante de la comunicación. Cuando mantienes un contacto visual regular, das la impresión de estar más comprometido, ser más amigable y estar más seguro de ti mismo, pero la información generada por el contacto visual va en dos direcciones, porque además de decir que eres amigable y estás seguro de ti mismo, también recoge mucha información no verbal sobre lo que la persona con la que hablas está pensando y sintiendo. Cuando miras hacia otro lado y evitas el contacto visual, te pierdes eso. Una segunda ventaja asociada al contacto visual es que te obliga a centrarte mentalmente en la persona con la que hablas, lo que te deja menos energía mental para tener pensamientos inseguros. Cuando se trata de la comunicación no verbal, las señales de los ojos suelen ser sutiles, pero cuando sabemos escuchar lo que dicen los ojos, nos damos cuenta de que podemos obtener mucha información de ellos. Por ejemplo, mirar directamente a la persona a la que te diriges muestra tu interés por ella y ayuda a comunicar autenticidad, franqueza e intensifica la sinceridad de lo que estás diciendo. Sin embargo, si miras a la otra persona pero ella no te devuelve la mirada, está claro que su atención está en otra parte. Aunque escuchen lo que estás diciendo, la falta de contacto visual disminuye la conexión personal entre ambos y muestra que no tienes toda su atención. Si estás tratando de hacer que alguien cambie de opinión sobre algo, la primera acción en el proceso de persuasión debería ser establecer contacto visual. A medida que continúes la conversación, debes mantener ese contacto con reconexiones regulares mientras les hablas. Sin embargo, no hay que mirarles fijamente con un contacto visual prolongado o sin parpadear. Esto puede ser inquietante, porque si miras fijamente a alguien sin parpadear, puede indicar agresividad y puede hacer que esa persona se sienta incómoda. Cuando una persona tiende a mirar hacia abajo o hacia otro lado la mayor parte del tiempo mientras participa en una conversación, su comunicación no verbal retrata una falta de confianza o puede interpretarse como una característica de sumisión hacia la otra persona. Además, si una persona mantiene muy poco contacto visual, puede indicar que está mintiendo. Se ha sugerido que nuestros ojos indican hacia dónde quiere el cuerpo. Los mentirosos suelen mirar hacia las salidas más cercanas, anunciando su afán por alejarse de la ansiedad que les provoca la mentira. Las personas que miran el reloj envían el mismo mensaje, anunciando su deseo de interrumpir la conversación. Sin embargo, a veces los mentirosos que entienden que un contacto visual insuficiente es un signo de mentira, compensan en exceso y hacen a propósito un contacto visual más largo de lo habitual, pero suele ser poco natural y hay otras señales no verbales que indican que alguien está mintiendo, como carraspear, manipular la mandíbula, tragar con fuerza, mover la cabeza hacia atrás o inclinarse hacia atrás. Técnicas para mejorar el contacto visual. A lo largo de la vida algunos hábitos son beneficiosos, pero otros pueden crearnos problemas cuando entramos en el mundo laboral. Pero, para algunas personas, mantener muy poco contacto visual es simplemente un mal hábito. Para otros puede ser que sean tímidos o tengan ansiedad social y hacer contacto visual les intimide.
En la mayoría de los casos, la falta de contacto visual es solo un pequeño hábito que se interpone en el camino del trabajo en equipo sólido y la responsabilidad. Pero como todos los malos hábitos, si se trabaja en ello, se puede cambiar. He aquí un par de técnicas que pueden ayudar. El truco del puente de la nariz. Aunque lo ideal es mirar a alguien a los ojos cuando empieces a intentar establecer contacto visual a propósito, puede que sientas que estás mirando demasiado tiempo a alguien. Si eso ocurre, entrena tus ojos en el puente de su nariz entre sus ojos para eliminar la tensión. Practica con conversaciones más cortas. Cuando no estés acostumbrado, establecer contacto visual durante un tiempo más corto que durante una conversación más larga es más fácil y un buen punto de partida. Empieza a mejorar tu habilidad de contacto visual practicando durante conversaciones de usar y tirar, como con la cajera del supermercado. Practica como oyente. Establecer contacto visual es más fácil cuando se escucha a alguien en lugar de hablarle. Esto se debe a que escuchar te permite centrarte en la otra persona sin tener que usar tu energía mental para pensar en lo que vas a decir. Esta es la razón por la que la gente no suele establecer tanto contacto visual cuando está hablando. Así que trabaja primero en establecer contacto visual como oyente y luego pasa a incorporarlo en una conversación. Aprender a establecer un contacto visual adecuado puede sacarte de tu zona de confort, pero desarrollar esta habilidad merece el esfuerzo porque está demostrado que nuestros ojos comunican. Por lo tanto, no establecer un buen contacto visual puede poner en peligro tu capacidad para transmitir tus ideas o establecer relaciones personales o comerciales. Lenguaje corporal. Las investigaciones han confirmado que tu postura, como te sientas o te pones de pie, es una parte importante de la forma en que te presentas ante los demás. Y tus gestos combinados con tu postura acentúan el mensaje que envías. De hecho, el lenguaje corporal habla más fuerte de lo que se dice verbalmente, con un impacto del 55% en nuestra comunicación. Lo que dices solo tiene un impacto del 7%, y tu tono, del que hablaremos en este capítulo, tiene un impacto del 38%. Así que cuando tu madre solía decir, no es lo que dices, sino cómo lo dices, tenía razón. Una buena postura comunica confianza. Tanto si estás de pie como sentado, una buena postura envía un mensaje de confianza y hace que la gente esté más dispuesta a prestar atención a lo que tienes que decir. Una postura erguida, mirando directamente a la otra persona, añade un elemento de asertividad a tus palabras, mientras que unos hombros caídos, una postura pasiva o una tendencia a inclinarse hacia atrás dan ventaja a la otra persona. Los gestos acentúan tu mensaje. Los gestos refuerzan tu expresión haciendo más claro lo que dices. La clave está en aprender a acentuar tus mensajes utilizando gestos adecuados que transmitan franqueza y calidez a la vez que añaden énfasis. El uso relajado y desinhibido de los gestos puede añadir profundidad a lo que tienes que decir e incluso sugerir franqueza y confianza en ti mismo. Por otro lado, los gestos que debes evitar son: cruzar los brazos sobre el pecho, indica actitud defensiva o falta de apertura. Señalar con el dedo índice a cualquier persona se percibe como una amenaza. Jugar o juguetear con la ropa, las joyas, los lápices, etc., muestra que estás distraído. Mantener las manos en los bolsillos o detrás de la espalda dan una apariencia de rigidez o nerviosismo. Morderse las uñas demuestra nerviosismo e inseguridad. Golpear con los dedos o tamborilear revela inquietud e impaciencia. La expresión facial. Tu expresión facial debe estar en consonancia con tu mensaje. ¿Has visto alguna vez a un padre tratando de regañar a un niño pequeño mientras intenta no reírse ni sonreír? Ese es un ejemplo de mensaje contradictorio y algo que no quieres hacer profesionalmente. Como las expresiones faciales están estrechamente vinculadas a nuestras emociones, muchas veces son involuntarias e inconscientes. Por ejemplo, si tu jefe te comunica que hay un nuevo plazo de entrega que te obliga a trabajar el fin de semana, es posible que te frunce el ceño o que te ponga los ojos en blanco ante la noticia. Un mejor mensaje podría ser asentir con la cabeza mientras mantiene el contacto visual para transmitir una actitud de colaboración positiva. Debes asegurarte de que tu expresión envíe el mensaje correcto. Una técnica que ayuda a aprender esta habilidad es practicar la expresión facial en el espejo. A medida que aprendas a controlar tu expresión facial, podrás hacer que coincida con lo que estás diciendo. Posición del cuerpo.
La posición en la que te dirijas a alguien también contribuye a tu mensaje. Es cierto que el lugar de trabajo no siempre puedes controlar tu posición, pero en general, cuando te pones de lado, puedes desvincularte de la persona con la que hablas. Estar de pie frente a frente puede parecer una confrontación, por lo que la mejor posición corporal que se puede adoptar es sentarse o estar de pie en ángulo hacia la persona con la que se está hablando. Además, si te sientas o te pones de pie a la misma altura que tu interlocutor, indica que son iguales y disminuye la sensación de intimidación. Respeta el espacio personal. La distancia de una persona a otra tiene un efecto significativo en la comunicación. En general, el término espacio personal se refiere a la distancia física entre dos personas en el mismo entorno. En el lugar de trabajo o entre conocidos casuales, ese espacio suele estar entre 3 y 10 pies. Respetar esos límites en la oficina es importante para mantener la profesionalidad. Después de haber trabajado con tus compañeros de trabajo a lo largo del tiempo, estas líneas pueden difuminarse, pero debes recordar que otras personas, como los supervisores, pueden malinterpretar si ven que se intercambian gestos íntimos en el trabajo, así que mantén la distancia. El uso de señales no verbales es una parte importante de la comunicación efectiva, porque puede mejorar la forma en la que la gente percibe lo que estás diciendo. Para los directivos, jefes de equipo y otras personas con responsabilidades de gestión, es una habilidad importante que hay que dominar, porque su comunicación con los empleados influye directamente en su rendimiento en el trabajo. Y dado que la actitud del directivo se comunica más a través de mensajes no verbales que de lo que dice, estas señales no verbales pueden provocar reacciones y actitudes positivas o negativas por parte de los empleados y subir o bajar directamente la moral. Técnicas para mejorar la comunicación no verbal. Para mejorar tu comunicación no verbal, intenta utilizar algunas de estas habilidades de lenguaje corporal cada día. El viejo adagio, la práctica hace la perfección, es cierto en este caso, porque con la práctica, tu comunicación no verbal y la influencia de esta en tu comunicación en general será más persuasiva, interesante y eficaz. Capítulo 4. Técnicas para mejorar las habilidades de comunicación verbal más importantes. Las buenas habilidades de comunicación son esenciales para casi cualquier trabajo, y como hemos aprendido en los capítulos anteriores, las habilidades de comunicación verbales efectivas incluyen algo más que hablar, porque la forma de transmitir el mensaje puede ser a menudo más importante de lo que se dice. Por este motivo, las personas con buenas habilidades interpersonales que pueden transmitir información de forma clara y eficaz son muy valoradas en el lugar de trabajo. Pueden marcar la diferencia entre un miembro del equipo y un líder del mismo. De hecho, cuando busques trabajo, aunque no seas el candidato con más experiencia, unas buenas habilidades interpersonales pueden mejorar tu currículum y darte una ventaja sobre la competencia. Entre estas habilidades hemos tratado la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la escucha activa en los capítulos anteriores. Aquí veremos el resto de las principales habilidades de comunicación interpersonal junto con las técnicas para mejorarlas. Aunque las abordamos individualmente, todas están interconectadas y funcionan juntas. Negociación. La negociación es un proceso que utiliza las habilidades verbales para resolver las diferencias, ya que ambas partes se esfuerzan por alcanzar una solución. Esto se consigue mediante el compromiso o el acuerdo con el objetivo de alcanzar la solución, evitando discusiones y disputas. Unas buenas habilidades interpersonales son vitales para el éxito de las negociaciones, ya sea en situaciones formales o individuales. No solo hay que saber cuándo hablar y qué decir, sino saber cuándo callar, porque ambas partes pretenden alcanzar el mejor resultado posible para su organización. Sin embargo, los principios de imparcialidad, búsqueda del beneficio mutuo y preservación de una relación desempeñan un papel fundamental, y aunque estos principios siguen siendo los mismos, hay diferentes estilos de negociadores con distintos enfoques para hacer el trabajo. Pero independientemente del enfoque como negociadores, todos necesitan las habilidades interpersonales esenciales para que la comunicación sea eficaz y tenga éxito. Diferentes tipos de negociadores. Negociadores competitivos. Estas personalidades competitivas impulsadas por los resultados son pensadores estratégicos. Su enfoque comunicativo es centrado, asertivo y a menudo incluso agresivo. Negociadores colaboradores.
Estos negociadores encuentran soluciones creativas para satisfacer a ambas partes con un estilo abierto y honesto que tienen en cuenta las preocupaciones e intereses de la otra parte. Negociadores de compromiso. Los negociadores de compromiso tratan de hacer lo que es justo para ambas partes, ya que buscan un punto intermedio que pueda ser acordado. Se comprometen antes con sus resultados para satisfacer a la otra parte. Negociadores amables. Estas personas utilizan sus habilidades de negociación para construir y mantener relaciones con la otra parte y tienden a ser muy sensibles a las emociones, las relaciones y el lenguaje corporal dentro de la experiencia de negociación. Negociadores evasivos. Estas personalidades evasivas no son buenos negociadores. A menudo intentan evitar situaciones que pueden dar a lugar un conflicto e incluso pueden intentar permanecer entre bastidores, porque las negociaciones les resultan bastante estresantes e intimidantes. Las mejores técnicas para ser un mejor negociador. Esté preparado. Analiza y cultiva tu mejor alternativa a un acuerdo negociando. Ten claro lo que esperas obtener del acuerdo, porque si entras en una negociación sin prepararte adecuadamente, estás condenado a perder. Investiga a la otra parte para conocer sus puntos fuertes y débiles y entender mejor lo que quiere del acuerdo. Contrata la ayuda de expertos en la materia, así como de un contable, un abogado, etc. Ten en cuenta el calendario. El tiempo es un elemento importante en los procesos de negociación. Sí, hay que saber qué pedir, pero igual de importante es percibir cuándo se pide. Es un acto de equilibrio. A veces hay que presionar, pero otras veces hay que esperar. Cuando las cosas se ven mejor para tu lado, es el momento de presionar para conseguir lo que quieres. Pero ten cuidado de no presionar demasiado, porque no quieres destruir una relación a corto plazo en el proceso. Tu ego en la puerta. Como negociador, no debería tratarse de quién se lleva el mérito de un acuerdo exitoso. En cambio, un buen negociador trabaja para que la otra parte sienta que la solución final fue su idea. Sé un oyente activo. Resiste el impulso de pensar en lo que vas a decir a continuación mientras tu interlocutor está hablando. En su lugar, escucha y aprende de sus argumentos y luego parafrasea lo que ha dicho para asegurarte de que lo has entendido bien. Admite cualquier sentimiento problemático que haya detrás del mensaje, como la frustración. Utilizar esta técnica probablemente le ayude a obtener información valiosa, además de que la otra parte puede imitar su ejemplo. Esperar un compromiso. Los buenos negociadores esperan hacer concesiones y anticipan cuáles podrían ser. Sin embargo, la otra parte hace lo mismo, así que no aceptes su primera oferta, incluso si es mejor de lo que esperabas. Rechaza la oferta educadamente y pon tu mejor cara de decepción. Nunca se sabe lo que puede pasar. Demostrar el compromiso de entrega. El compromiso de entregar resultados por ambas partes evita que los acuerdos se deshagan. Evite los acuerdos en los que la otra parte no demuestre su compromiso. Solución de problemas. A primera vista, el término resolución de problemas puede parecer bastante sencillo, pero para resolver los problemas en el lugar de trabajo, hay 4 etapas distintas necesarias para resolver los problemas y se requieren varias habilidades importantes, incluyendo fuertes habilidades verbales para lograrlo. Las 4 etapas son: definir el problema, lluvia de ideas sobre las alternativas, elegir la mejor estrategia, aplicar la solución. En lugar de entrar en detalles sobre las 4 etapas de la resolución de problemas, este capítulo se va a centrar en las habilidades de resolución de problemas esenciales para trabajar a través de estas etapas. Habilidades de observación. Durante las primeras etapas de la resolución de problemas, las habilidades de observación son necesarias para evaluar correctamente lo que está sucediendo e identificar la causa raíz del problema. En lugar de aceptar los problemas basándose en el aspecto de las cosas, el solucionador de problemas debe mostrar un pensamiento lateral y habilidades analíticas. Pensamiento innovador. A medida que se exploran las posibles soluciones al problema, el enfoque correcto no será fácil, por lo que el solucionador de problemas debe demostrar persistencia. Este proceso requiere un pensamiento innovador. En la segunda y tercera etapa de la resolución de problemas, donde los pensadores creativos utilizan su talento para pensar en enfoques que otros pasan por alto. Equilibrar el trabajo en equipo y el liderazgo.
La cuarta etapa de la resolución de problemas, la implementación, requiere un conjunto de habilidades propias. El solucionador de problemas tiene que equilibrar cuidadosamente el trabajo en equipo y el liderazgo para demostrar su capacidad de resistencia ante el inevitable rechazo de los trabajadores que se resisten al cambio. En esta fase, la negociación y la comunicación desempeñan un papel importante. Y una vez aplicada la solución, el solucionador de problemas debe evaluar los resultados. Esto requiere un pensamiento crítico y atención a los detalles para ver qué hay que ajustar para asegurarse de que el problema se resuelve con éxito. Técnicas para mejorar. Cuando mejoras tus habilidades de resolución de problemas, te dan una clara ventaja en las funciones de gestión, así como en otros puestos. Las siguientes técnicas pueden ayudar a perfeccionar tus habilidades de resolución de problemas. Practicar ejercicios como la escritura cerebral con un grupo. Los participantes escriben en un papel algunas ideas aproximadas para resolver un problema concreto. Cada papel se pasa a otra persona. Estos lo leen en silencio y luego añaden sus propias ideas a la hoja. El proceso se repite hasta que todos hayan añadido sus ideas a cada papel. Reúne todas las páginas y discute en grupo lo que se ha aprendido. Todos los miembros del grupo han tenido la oportunidad de hacer oír sus ideas. Tratar los asuntos cotidianos con un enfoque de qué pasaría si, para probar regularmente nuevas ideas. Trabajar con rompecabezas de lógica y juegos como el Sudoku. Toma de decisiones. Los procesos de toma de decisiones en una empresa vienen determinados por aspectos como el estilo de liderazgo y la filosofía organizativa. Algunas empresas adoptan un enfoque basado en el consenso, mientras que otras confían en la dirección para tomar decisiones importantes. También es habitual que las organizaciones utilicen una combinación de estilos centralizados y basados en el consenso. Por tanto, el modo en que un empleado se desenvuelve y participa en el proceso de toma de decisiones de una empresa depende de su posición dentro de la estructura de la misma. Por eso, antes de solicitar un puesto, siempre es importante investigar la empresa para saber cómo destacar las habilidades de toma de decisiones en el currículum y en la carta de presentación. En general, la habilidad crítica en la toma de decisiones no consiste realmente en aprender un montón de técnicas. Se trata más bien de saber cómo y cuándo aplicar los principios básicos y la importancia de reevaluar y mejorar continuamente tus métodos. Principios básicos de la toma de decisiones. Definir el problema o la oportunidad. Generar una variedad de resoluciones o respuestas. Evaluar los costes y los beneficios, los pros y los contras de cada opción. Elegir una resolución o respuesta. Implementar la opción seleccionada. Evaluar el resultado de la decisión y ajustar el recurso de acción según sea necesario. Los responsables de la toma de decisiones no siempre son responsables de los 6 pasos de este proceso, pero sigue siendo una buena idea que alguien repase todos los pasos para desarrollar estrategias y asegurarse de que no se pasa nada por alto y de que ningún sesgo ha influido en la decisión original. Técnicas para mejorar. Como hemos dicho, la habilidad de tomar decisiones no consiste en aprender un montón de técnicas diferentes, pero estos recordatorios pueden aplicarse a tu conjunto de habilidades para ayudar a salvaguardar que estás tomando las mejores decisiones. Examina tus emociones y asegúrate de que no estás influyendo en tus decisiones. No bases tu decisión en un solo aspecto positivo o negativo, sino míralo desde varios. Cuando un grupo tome una decisión, no tengas miedo de pedir ayuda a una persona externa objetiva. Pídele que supervise las discusiones del grupo, que cuestione las suposiciones y que señale los posibles escollos. Crea un diario de decisiones del grupo que incluyan las expectativas y el calendario de evaluación de los resultados para asegurarte de no ser víctima de las dudas. Lleva bien un diario de decisiones personal e incluye consejos para ti mismo sobre cómo mejorar el proceso la próxima vez. Como todas las habilidades, el desarrollo del talento para tomar decisiones es un proceso continuo. Aprendemos tanto de nuestros errores como de nuestros éxitos y aprendemos de otros que lo hacen bien. Asertividad. En algunos círculos, el término asertividad tiene connotaciones negativas porque la gente tiende a confundirlo con ser agresivo. El diccionario Merriam-Webster
define asertivo como dispuesto o caracterizado por declaraciones y comportamientos audaces o seguros, como un líder asertivo. Así pues, cuando se consideran las habilidades de comunicación interpersonal, la asertividad es algo positivo. Se traduce en la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos y creencias de 3 maneras: de forma directa, honesta y adecuada. Eso significa que la asertividad, cuando se aplica correctamente, siempre respeta los pensamientos, sentimientos y creencias de otras personas. Como habilidad de comunicación interpersonal, la asertividad está relacionada con la capacidad de expresar los sentimientos, las necesidades y los deseos de forma adecuada. La palabra adecuadamente es la clave para que esta habilidad te sirva. Significa que puedes dar tus opiniones y expresar lo que sientes, pero cuando no estés de acuerdo con algo que dice otra persona, también tienes la capacidad de discrepar respetuosamente. Como todas estas habilidades blandas, la mayoría de nosotros necesitamos practicar para encontrar el equilibrio adecuado. Este equilibrio incluye estar abierto a expresar pensamientos y sentimientos al mismo tiempo a animar a los demás a hacer lo mismo, e implica escuchar los puntos de vista de los demás y responder de forma adecuada, estés o no de acuerdo con ellos. Pero más allá de expresar pensamientos y sentimientos y de la capacidad de escuchar y responder adecuadamente, la asertividad también incluye expresar el aprecio por los demás, aceptar responsabilidades y ser capaz de delegar, ser capaz de admitir errores y pedir disculpas, mostrar autocontrol, tratar a los demás como iguales. Algunas personas son más propensas por naturaleza a imponerse de esta manera. Es una actitud interior, pero para los que no estamos tan naturalmente inclinados, estas técnicas pueden ayudar a cultivar esta habilidad y mejorar tu capacidad para comunicarte de esta manera. Técnicas para mejorar. Antes de poder mejorar esta habilidad, tienes que identificar qué comunicación te describe mejor: asertiva, pasiva o agresiva. Una vez que hayas establecido esto, te ayudará a ver qué tienes que trabajar. Si tu estilo es pasivo, tienes que trabajar para ser más asertivo y viceversa. Si tienes suerte, podrías trabajar en tu estilo naturalmente asertivo. Haz ejercicio para ser menos pasivo y más asertivo. Concéntrate en lo que piensas, sientes y prefieres, porque tienes que identificar estas cosas para poder transmitirlas a otra persona. El pensamiento pasivo puede decir, no es importante o no sé. Si esta es tu forma de pensar, debes dejar de hacerlo. Practica a verbalizar lo que realmente prefieres. Empieza con cosas que parezcan poco importantes para que sea más fácil. Practica cómo pedir las cosas. Practica cómo dar tu opinión. Haz ejercicio para ser menos agresivo y más asertivo. Empieza por las cosas pequeñas. Haz un esfuerzo consciente para dejar que los demás hablen primero. Trabaja para no interrumpir a los demás. Si lo haces, cógelo y discúlpate. Practica pidiendo la opinión de los demás y escucha lo que tienen que decir. Si no estás de acuerdo con lo que dicen, intenta expresar tus pensamientos sin menospreciar su punto de vista. Aprende a suavizar tu lenguaje, por ejemplo, en lugar de decir que algo es estúpido y algo como no me interesa. Técnicas para desarrollar y ampliar las habilidades asertivas. Incluso las personas asertivas por naturaleza pueden desarrollar y ampliar sus habilidades. Toma nota de tus habilidades actuales e identifica tus puntos fuertes y débiles para determinar dónde necesitas mejorar más. A continuación, busca un modelo que represente un estilo asertivo que no sea demasiado pasivo ni demasiado agresivo y emula las cualidades que consideres mejores. Practica en situaciones en las que te sientas cómodo y luego desafíate a hacer lo mismo en situaciones diferentes. Capítulo 5. Técnicas para desarrollar y mostrar apertura mental, empatía y respeto a la comunicación. Muchas personas alcanzan un cierto nivel de éxito en sus carreras debido a sus excelentes habilidades técnicas o a otras habilidades duras y atractivas como la obtención de un certificado o un título, pero su falta de habilidades interpersonales dificulta su eficacia porque no se llevan bien con otros miembros del equipo. Los empleados con escasas habilidades interpersonales a menudo se encuentran en el centro de conflictos innecesarios, lo que provoca una situación estresante para todos los implicados, con consecuencias negativas que pueden desbaratar los mejores planes de los proyectos. Cuando se trata de conseguir habilidades duras,
La gente suele confiar en que puede desarrollar nuevas habilidades a través de la educación, la formación y la experiencia. Pero cuando se trata de habilidades blandas que tienen que ver con la interacción con otras personas, no están tan seguros. Las personas que dicen que no son una persona con un don de gentes, a menudo no creen que se puedan adquirir nuevas habilidades para ayudar en estas áreas porque adoptan la idea de que uno simplemente es lo que es y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero ese no es el caso. Para ellos que quieren mejorar sus habilidades blandas, la empatía es un gran punto de partida para mejorar sus habilidades con la gente. ¿Por dónde empezar? De nuevo se reduce a la comunicación. Se empieza por mejorar la comunicación verbal y las habilidades interpersonales relacionadas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para ser empático, tienes que ser capaz de pensar más allá de ti mismo y de tus preocupaciones y desarrollar la capacidad de empatizar con los demás. Esto requiere comunicación y además, una vez que empieces a entender a los demás, ellos empezarán a entenderte a ti. Técnicas para ayudar a desarrollar la empatía. Deja de lado tu propio punto de vista. Trabaja para ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Cuando empieces a hacerlo cada vez más, te quedará claro que las otras personas no están siendo irracionales, antipáticas o testarudas, sino que lo más probable es que estén reaccionando a la información que tienen. Conoce la perspectiva de la otra persona. Una vez que hayas visto lo que la otra persona piensa y por qué cree lo que cree, reconoce su perspectiva. La gente tiene diferencias de opinión y razones para apoyar sus puntos de vista. Reconocer esto no significa que estés de acuerdo con ellos, sino que es un paso para poder trabajar mejor juntos. Analiza tu actitud. Una actitud ganadora no significa salirse con la suya, tener la razón o incluso ganar. Si esta es tu actitud, entonces no tienes una mente abierta ni una actitud empática. De hecho, esa actitud demuestra que lo más probable es que no tengas espacio para la empatía en tu vida a menos que cambies. Trabaja para conseguir una nueva prioridad, un cambio de pensamiento respecto a lo que es importante. Céntrate en cosas como la búsqueda de una solución, la creación de relaciones y la aceptación de los demás, y eso te ayudará a cambiar de dentro a afuera. Conviértete en un mejor oyente. ¿Te has dado cuenta de que esta habilidad aparece repetidamente? Aprender a escuchar es a menudo más importante que aprender a decir. Pero para ser más empático, aprende a escuchar el mensaje completo que envía la otra persona mientras utilizas técnicas de escucha activa. Asegúrate de practicar la escucha con el corazón para oír también lo que siente la otra persona. Cuando no tengas claro lo que están diciendo, pídeles que te expliquen su posición y no tengas miedo de preguntarles qué quieren. Esto no solo demuestra que estás escuchando, sino que te interesa y te importa de verdad. La puesta en práctica de estas habilidades le dará la apariencia de ser más afectuoso y accesible cuando interactúe con la gente, ya que demostrará interés por lo que los demás piensan, sienten y experimentan. Mientras trabajas en el desarrollo de la empatía, puedes utilizar esta breve lista de comprobación como recordatorio de lo que debes hacer mientras practicas la interacción con los demás a través de la conversación. Observa física y mentalmente lo que está ocurriendo. Presta toda tu atención y escucha atentamente lo que dicen. Fíjate en las palabras y frases clave utilizadas. Responde receptivamente al tema principal de su mensaje. Sé flexible. Prepárate para cambiar de dirección junto con los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Estate atento a las señales que te indiquen que estás en el punto de mira. Desarrollar la apertura mental. Una de las razones por las que muchas personas tienen pocas habilidades sociales es porque se aíslan de la interacción. Esto tiende a crear una mentalidad cerrada, ya que las personas se aíslan en su propio punto de vista. Mejorar las habilidades de comunicación verbal puede cambiar esta situación, ya que la comunicación te permite conectar con los demás y establecer relaciones, y a través de ellas, cambiar tu forma de pensar, ganarte el respeto, adquirir influencia y hacerte más simpático. Practica las siguientes técnicas para hacer crecer estas habilidades y desarrollar una mente más abierta. Sea accesible. Comunícate utilizando un tono amable y una sonrisa cálida. Este enfoque atrae a la gente porque inconscientemente les hace sentir bien. Piensa antes de hablar. A menudo la gente piensa que ser franco y decir lo que piensa es algo bueno. El problema es que acaba reflejándose mal en ellos. Aprende a pensar antes de hablar, porque si no tienes cuidado con las palabras, puedes destruir lo mismo que intentas construir. Sé claro, en el mundo actual con agendas tan apretadas,
La gente no tiene tiempo ni energía para averiguar lo que alguien está intentando decir. Evita ser indirecto o insinuar el punto que estás tratando de decir sin decir lo que realmente quieres decir. Desafíate a hablar directamente dejando en claro tu mensaje. Evita hablar demasiado. La gente tiende a escuchar a quienes eligen cuidadosamente sus palabras. Por otro lado, la gente suele perder su audiencia si habla demasiado, y los que hablan más de lo debido también corren el riesgo de compartir información innecesariamente. Sé auténtico. No tienes que fingir algo que no eres ni mostrar un espectáculo para que la gente escuche lo que tienes que decir. De hecho, la gente se siente atraída por quienes son transparentes y hablan desde el corazón. Ejerce la humildad. La humildad no significa actuar como un felpudo. Se trata más bien de tener una visión modesta de tu propia importancia. Esto se considera uno de los rasgos de personalidad más atractivos que puede tener una persona y es también un indicador significativo de que la persona es respetada. Aquellos que muestran humildad genuina y respeto por los demás cuando hablan son tenidos en alta estima por la mayoría de la gente. Hablar con confianza. La confianza puede parecer una contradicción con la humildad, pero no es así. Hay que renunciar a la confianza en uno mismo para practicar la humildad. La confianza surge de la comprensión de tus verdaderas habilidades, mientras que la humildad es poseer una opinión moderada de tu propia importancia. Hablar con confianza no solo incluye las palabras que eliges utilizar, sino también el tono de tu voz, el contacto visual y el resto del lenguaje corporal. Presta atención al lenguaje corporal. Como ya hemos mencionado, cuando mantenemos una comunicación verbal cara a cara, nuestro lenguaje corporal puede decir más que nuestras palabras. En este contexto, tu objetivo es utilizar un lenguaje corporal que comunique que tienes una mente abierta, así como un respeto e interés genuinos, lo que reforzará el significado real detrás de tus palabras. Sé conciso. Ya hemos hablado de hablar demasiado, pero cuando una persona no va al grano de lo que quiere decir puede frustrar e incluso irritar a los que están escuchando. Planifica con antelación para no irte por las ramas. Desafíate a encontrar el menor número de palabras para decir lo que hay que decir sin dejar de ser cortés y respetuoso. Aprende a escuchar. Sí, ser un oyente atento vuelve a estar en la lista porque es vital en la comunicación verbal, ya que la comunicación va en ambas direcciones. Es importante que muestres un interés genuino por lo que se dice. Tómate el tiempo necesario para hacer preguntas relevantes y trabaja para escuchar el mensaje dentro del mensaje. ¿Cómo demostrar respeto en el lugar de trabajo? Aprender a demostrar respeto ayuda a evitar faltas de respeto innecesarias, insensibles o no intencionadas. Demostrar respeto se puede hacer de pequeñas maneras que son simples y sin embargo poderosas en la forma en que la gente lo percibe. La siguiente lista es sencilla, y la verdad es que probablemente no encontrarás cosas que no sepas, pero sí algunas que no pongas en práctica. Ponte como objetivo mostrar y fomentar más respeto en tu lugar de trabajo. Trata a tus compañeros de trabajo con cortesía, educación y amabilidad. Anima a los demás a expresar sus opiniones e ideas. Antes de expresar tu punto de vista, escucha lo que tienen que decir los demás. No hables por encima, ni interrumpas, ni cortes a otra persona cuando esté hablando. Utiliza las ideas de los demás para hacer cambios o mejorar las cosas en el trabajo. Asegúrate de hacerles saber que utiliza su idea o anímales a ponerla en práctica ellos mismos. Evita insultar a nadie. No insultes ni menosprecies a las personas o sus ideas. No seas quisquilloso. Criticar, menospreciar o tratar con condescendencia constantemente puede parecer trivial en el momento, pero se va acumulando y en realidad es una forma de acoso. No hace falta decir que no cultiva el respeto. Presta atención a tu lenguaje corporal, a tu tono al hablar y a tu comportamiento general al interactuar con los demás. Recuerda que mucha gente oye lo que dices basándose en tu mensaje no verbal. Haz un esfuerzo consciente para mejorar tu capacidad de interacción con los que te rodean en el trabajo. Esto significa tanto los jefes como los compañeros de trabajo. Esto les demostrará que te has vuelto más consciente de las personas que te rodean y te abrirá la oportunidad de ser más comprensivo. Asegúrate de tratar a todo el mundo por igual y de aplicar las políticas y los procedimientos de forma coherente para que la gente sienta que está siendo tratada de forma equitativa y justa. Elogia a la gente mucho más a menudo de lo que la criticas. Anima también a los empleados a elogiar y reconocer los logros de los demás. Estas ideas pueden ayudarte a sentar una buena base de respeto. Una vez que trabajes conscientemente en mostrar respeto,
Te sorprenderá saber que en realidad es la piedra angular de un trabajo significativo. Practicar el respeto no solo te cambiará a ti, sino también afectará a los que te rodean, ya que el entorno que te rodea se convierte en el lugar de trabajo respetuoso, considerado y profesional. Mejorar tus habilidades de comunicación verbal y no verbal requiere un esfuerzo intencionado y una mayor conciencia y deseo de mejorar. Tus esfuerzos por desarrollar y mostrar una mentalidad abierta, empatía y respeto en tu forma de comunicarte mejorarán tus relaciones, aumentarán tu autoestima y tu valor en el lugar de trabajo. Capítulo 6. Las mejores técnicas de comunicación al hacer una presentación. Cuando se pide a una persona que haga una presentación, la mayoría de la gente se imagina a alguien de pie al frente de una sala de reuniones o un auditorio con un micrófono y una presentación en PowerPoint. Esto puede ser una imagen acertada, pero si queremos ser un comunicador eficaz, debemos recordar que la buena comunicación es un intercambio de información, incluso cuando se hace una presentación. Este intercambio se realiza de forma compleja y se basará en lo que ya hemos comentado sobre los aspectos básicos de la condición de una conversación bidireccional. Pero antes de entrar en ese aspecto de hacer una presentación, vamos a discutir cómo elaborar tu presentación, incluyendo la organización y la estructura. Organización y estructura de tu presentación. Las palabras son herramientas poderosas y deben ser elegidas cuidadosamente para transmitir el mensaje que quieres enviar al hacer tu presentación. Por eso es importante conocer bien a tu público, ya que las palabras tienen un significado literal y además invocan ideas y sentimientos. Esas ideas y sentimientos difieren de una cultura a otra e incluso de un modelo de negocio a otro. Por ejemplo, la palabra perro puede invocar un sentimiento feliz o nostálgico, pero la palabra mestizo puede suscitar respuestas negativas. Así que el primer paso para preparar su presentación es elegir las palabras con cuidado mientras organiza y estructura el flujo de su presentación. Para empezar el proceso de organización, diseña todo el contenido que quieres incluir. Lee este primer borrador y toma notas adicionales a medida que se te ocurran. Y luego, vuelve a leerlo con atención. Observa si hay conexiones en las que no habías pensado. Observa qué encaja con qué y a medida que lo hagas, surgirán varios objetivos y secciones de la presentación. Considera la posibilidad de incluir una historia como ponente esencial de tu presentación. Dependiendo del contenido, podría ser incluso un tipo de historia no convencional sin personajes, pero su propósito será establecer el contexto en torno al contenido que planteas presentar. Es conveniente que el relato incluya una historia de fondo relevante con un aspecto de antes y después que muestre cómo el punto que planteas encaja con el contexto de lo que discutes en tu presentación. Al principio de la historia, formula una pregunta táctica para suscitar ciertos pensamientos e ideas en la mente de tu audiencia. Estas pueden servir como puntos de partida para tu presentación. Sin embargo, es importante que incorpores la información que te han pedido de alguna manera en tu presentación para unir las cosas como un todo. Evita utilizar ayudas visuales a menos que sea absolutamente necesario, pero asegúrate de incorporar señales no verbales para comunicar mejor tu punto de vista a la audiencia. No tengas miedo de utilizar objetivos poco complicados y fáciles de entender. No dudes en usar cosas como tendencias, oportunidades, ventajas o algo similar. El público aprecia un flujo claramente establecido y fácil de seguir con una organización previa. Otra ventaja de este enfoque es que es más fácil que el público participe porque sabe lo que viene a continuación y no tiene que gastar su energía y su concentración tratando de averiguar hacia dónde se dirige usted. Concluye tu presentación cerrando el círculo, es decir, terminando donde empezaste. Esto refuerza lo que se ha discutido y proporciona la oportunidad perfecta para recordar a su audiencia los puntos clave que ha hecho. Este es también un buen momento para hacer una referencia a la historia que has contado para que se entienda. ¿Cómo elaborar una presentación memorable? Ahora que hemos hablado de la organización, hablemos de las formas de comunicación que harán que tu presentación sea memorable. Para ello, piensa en tu presentación como una pieza de mármol y en tus palabras como un cincel que trabaja para convertir el mensaje en una obra clara y memorable. Claridad. La definición de claridad es claridad o lucidez en cuanto a percepción o comprensión, ausencia de indistinción o ambigüedad. Esto explica lo que cabe esperar de una presentación. Si se organiza y se estructura correctamente,
Solo debe haber una forma de recibir nuestra información. Así que asegúrate de seleccionar palabras concretas y reconocibles que se apliquen a objetivos tangibles. Este tipo de palabras tiene más probabilidades de mantener el interés de la audiencia y es menos probable que se malinterprete. En este esfuerzo por aportar claridad a tu presentación, evita utilizar palabras de las necesarias para expresar una idea. Sé conciso. Utiliza un lenguaje vívido. Una vez más, si imaginas tu presentación como una obra de arte, querrás que cree una imagen en la mente de quienes te escuchan, porque las imágenes son memorables. Utiliza un lenguaje descriptivo que incluya detalles como colores, tamaños y formas, junto con verbos contundentes que colaboren para crear imágenes mentales de objetos, acciones o ideas. También es importante escribir en voz activa, ya que el uso de la voz activa en la mayoría de las frases evita que sean demasiado largas o complicadas. Ritmo. Las palabras y la disposición de las mismas crean un patrón de sonido. Otras herramientas que ayudan a establecer el ritmo son la repetición, la aliteración e incluso el uso de onomatopeyas para construir un efecto retórico. Sin embargo, no conviene abusar de estas herramientas lingüísticas o puede hacer que la atención del público pierda el foco en el punto de su presentación. El papel de las habilidades no verbales. Las señales no verbales pueden aumentar la confianza, la claridad y añadir interés a tu presentación cuando se realizan correctamente. De hecho, merece la pena aprender a ser más sensible al lenguaje corporal y a las señales no verbales, porque puede convertirte en un presentador más eficaz. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en las señales no verbales cuando prepara su presentación, pero si no tienes cuidado, tus señales no verbales pueden sabotear tu presentación y transmitir un mensaje no deseado a tu audiencia. Por ejemplo, puedes pensar que estás siendo abierto, pero si te pones de espaldas o cruzas los brazos, les estás enviando un mensaje diferente porque estás creando una barrera. Y las investigaciones demuestran que cuando la gente puede elegir entre creer en las señales visuales o en las palabras habladas, la mayoría de las veces confía en el mensaje no verbal. Edward G. Wertheim, autor de The Importance of Effective Communication, define 5 resultados principales que pueden tener la comunicación no verbal, buenos y malos. Repetición. Las señales no verbales pueden enfatizar lo que ya se ha dicho. Contradicción. Puedes contradecir el mensaje y hacer que el hablante parezca falso. Sustitución. Pueden sustituir a las palabras. Complemento. Pueden complementar un mensaje verbal. Acentuación. Pueden enfatizar un punto determinado de la presentación. Así que mientras te preparas para transmitir tu mensaje, repasa la siguiente lista de comprobación para tenerla fresca en tu mente y evitar enviar el mensaje equivocado. Lista de comprobación de buenas señales no verbales. Vístete de acuerdo con tu público, pero como presentador, vístete un poco más formal de lo habitual. Muestra energía y entusiasmo. Establece un contacto visual adecuado. Mantén una buena postura. Realiza movimientos intencionados. Utiliza gestos naturales. Conectar con el público. Antes de que comiencen tus presentaciones, tómate el tiempo de presentarte a medida que entra la gente. Entabla una ligera conversación con ellos y haz que hablen de sí mismos y del motivo por el que asisten. Una vez que esté listo para empezar, recuerde que el público no quiere que le hablen. No quieren estar sentados en un lugar durante mucho tiempo mientras se les da el contenido para que lo absorban. En cambio, la mayoría del público prefiere una entrega de información que combine un cierto grado de formalidad con las mejores características de una buena conversación. Quieren que sea directa pero espontánea y animada. Así que teniendo esto en cuenta, mire a la gente a los ojos de uno en uno cuando empieza a hablar. Mantén la mirada durante unos 5 segundos y luego haz contacto visual con otra persona. Si el público es numeroso, no descuides a las personas que están al fondo o en el palco. Míralos bien y deja claro que sabes que están ahí, que te importan. Esto les ayudará a mantener la atención, incluso cuando interactúe con los que están sentados más cerca de la parte delantera. Utiliza también expresiones vocales y faciales para dar energía a tu presentación. Haz todo lo posible para que tu discurso sea fluido mientras comunicas lo que has preparado. No suenes como si estuvieras dando un discurso y no leas en absoluto tu presentación, a menos que quieras dormir a la gente. La cadencia de tu voz debe ser natural, y si sigues las señales que te ofrece tu público,
serás un mejor orador al adaptarse a sus comentarios verbales y no verbales. Si está claro que el oyente está aburrido o confuso, hay que adaptar el mensaje verbal y no verbal. Puedes intentar inyectar un poco de humor o tomarte un momento para explicar mejor lo que tu oyente ha encontrado confuso, y a veces incluso puedes optar por cambiar el curso de tu presentación, siempre y cuando conozcas el tema lo suficientemente bien como para lograrlo. Si estás dispuesto a ser flexible, tienes más posibilidades de transmitir lo que quieres decir mientras mantienes la atención del público. Si por el contrario, te ciñes a un estilo de comunicación rígido, lo más probable es que se pierda esa chispa entre tú y el público. El público tiene una capacidad de atención limitada. Para ser un comunicador más eficaz, piensa en hacer que tu presentación sea interactiva. Haz una pregunta a la audiencia. Anima a la gente a expresar sus ideas durante una sesión de lluvia de ideas, o al menos, haz preguntas hipotéticas para involucrar a la audiencia. Otra forma de involucrar a la audiencia es darles un adentro de los temas que se van a tratar. Este esbozo es una forma valiosa de conseguir que el público se entusiasme con la presentación y le ayuda a centrarse en tu mensaje y en los puntos clave. Técnicas para mejorar su presentación. Organiza la grabación de tu próxima presentación, luego escúchala y cuenta cuántas veces has utilizado la palabra yo. Presta atención a otras ocasiones en las que tu lenguaje podría haberse centrado más en la audiencia. Trabaja desde la perspectiva de que la gente no se preocupa por ti, sino solo por ellos mismos. Cuando te diriges a un grupo con esta mentalidad, no puedes equivocarte. En lugar de hablar de lo que puedo ofrecer, dirígete a la audiencia de forma que les diga lo que van a ganar. En la próxima media hora, descubrirán incluso cómo cambiar una sola palabra puede suponer una diferencia asombrosa en tu presentación. La comunicación se resume en el intercambio de información. Sin embargo, dada la complejidad de las formas en que recibimos y percibimos los mensajes, este intercambio dista mucho de ser simple y sencillo. Para mejorar tus habilidades de comunicación, primero trabaja para dominar los aspectos básicos de una conversación bidireccional. Conclusión. Gracias por haber llegado hasta el final de PNL y lenguaje corporal. Esperemos que haya sido informativo y que te haya proporcionado todas las herramientas que necesitas para alcanzar tus objetivos, sean cuales sean. El siguiente paso es seguir los consejos prácticos que se te ofrecen en este libro para ayudar a perfeccionar estas valiosas habilidades de comunicación. Lleva lo que has aprendido sobre la comunicación verbal y no verbal a tu lugar de trabajo y ponlo en práctica. Entrénate para leer el lenguaje corporal de los demás para entender mejor lo que están diciendo y el mensaje que tú estás transmitiendo a los demás. Empieza a utilizar técnicas de escucha activa para convertirte en un mejor comunicador y practica parafraseando lo que otros han dicho para aclarar lo que crees que quieren decir. Esto les da la oportunidad de corregir cualquier malentendido y les hace saber que estás realmente interesado en lo que han dicho, así como en lo que quieren decir. En la misma línea, aprende a utilizar las señales no verbales como mantener el contacto visual, inclinarse hacia adelante, asentir con la cabeza, sonreír y reflejar lo que tienes que decir. En la mayoría de los casos, la falta de contacto visual no es más que un pequeño hábito que se interpone en el camino del trabajo en equipo sólido y la responsabilidad. Pero como todos los malos hábitos, si se trabaja en ello, se puede cambiar. Tanto si eres dueño de tu propia empresa como si eres el líder de un equipo o diriges una organización sin ánimo de lucro, para ser un comunicador eficaz, querrás dominar todas estas formas de comunicación para comunicarte con claridad y ayudar a motivar y animar a las personas que tienes a tu cargo. Sigue las técnicas expuestas en este libro y con la práctica, tu comunicación no verbal y su influencia en la comunicación en general será más persuasiva, interesante y eficaz.